Saludos, bienvenidas y bienvenidos a Estudio de Campo número 2. En esta lección trabajaremos aspectos teóricos de los estudios de campo. En la primera parte, en la primera lección, trabajamos aspectos más prácticos. En esta lección, o en este módulo, que es el término correcto de educación a distancia, trabajaremos aspectos más teóricos. Es un poco más seco, así que trataré de hacerlo lo más entretenido posible. Antes de empezar, es importante que se lean del libro de Babi, la página 304 a 316, donde habla de diferentes aspectos teóricos de estudio de campo, y que hacia el final de la presentación se lean el artículo A Discussion of Differences in Preparation, Performance and Post-Reflections in Participant Observation within Two Grounded Theory Approaches, de tres autores escandinavos que honestamente ni me voy a molestar en tratar de pronunciar. Y es interesante porque ellos en un lenguaje muy sencillo explican la teoría de Grounded Theory, que ya hablaremos, habla de dos aspectos de esa teoría y cómo esos dos aspectos llevan a concebir los estudios de manera distinta. Al final se debe leer el artículo de los bailes funk en Río de Janeiro, se llama Bailes Funk in Rio's Crisis of Social Exclusion and Violence, y es un artículo interesante sobre cómo un investigador social, un sociólogo, vive con las personas de la favela y estudia los bailes funks y la cuestión de la violencia, las drogas, el sexo, el amor. Es bastante interesante y entonces podemos ver un estudio de campo y en ese sí hay mucha observación en términos de comportamiento y mezcla bien el comportamiento con las entrevistas. Así que es importante que se lean esos dos trabajos, el primero de Babi ahora antes de empezar y los otros dos hacia el final. La meta de esta presentación es conocer los diferentes enfoques teóricos de los estudios de campo y cómo poder aplicarlos. Babi nos señala 6 paradigmas para enmarcar los estudios de campo. Él mismo señala que hay más, pero estos son para él los más importantes. Aquí nos vamos a enfocar en 3. Naturalismo, Grounded Theory y Participatory Action Research. ¿Por qué esos 3? 2 razones bien fáciles. Esos son los 3 que más se usan, por lo menos hasta donde yo sé. Y número 2, que ya de por sí esta presentación va a ser un poco larga con esos 3, así que si ponemos 6, esto no acabaría nunca. Así que Babi explica los otros 3 en cierto detalle en su lectura y obviamente pues lo deben leer. Empezamos con naturalismo. ¿Qué es el naturalismo en los estudios de campo? Pues el naturalismo se basa en la presunción de que hay una realidad social allá afuera, más allá del investigador. En otras palabras, que la realidad no es construida socialmente, sino que hay una realidad allá afuera independientemente de nosotros. Y el naturalismo tiene muchas facetas en el ámbito de investigación. Los que cogieron el curso de teoría de investigación conmigo leyeron un artículo donde se trabajaba el asunto del naturalismo. Desde este punto de vista, lo importante es entender que hay un mundo que existe allá afuera. Y en la foto, pues ese es mi perro y una de mis plantas de trinitaria. Y el punto es que esa ventana, ese perro y esa ventana existen independientemente de mí como investigador dentro de la perspectiva del naturalismo. Pero ¿cuál es la perspectiva del naturalismo desde el punto de vista de la investigación social? Pues en el naturalismo el investigador social debe observar y estudiar la realidad y describirla para entenderla, pero más que nada es entenderlas como es, no como yo quiero que sea, no como yo la percibo, sino como es, y vamos a ver un momento que eso tiene que ver con la perspectiva de las personas y los sujetos que estamos estudiando. ¿Cómo se lleva a cabo este enfoque? Pues una técnica que se utiliza para trabajar este tipo de enfoque es lo que se conoce como etnografía. La etnografía es una herramienta que busca crear un retrato detallado y preciso de la realidad social. ¿Cómo es? Vamos a ver que se basa fundamentalmente en las entrevistas profundas, pero puede tener un componente importante de observación. En la etnografía, el investigador se adentra en el mundo del que está investigado, o sea, se sumerge en ese mundo y vive un tiempo en ese mundo en algunas ocasiones, como en el artículo del bailes funks. Y entonces allí identifica personas que en este tipo de estudios se llaman informantes, que lo ayudan a entender ese mundo, que le proveen la información de lo que está pasando. Así que es una mezcla de observación con entrevistas donde estos informantes te están diciendo, pues mira, está pasando esto, aquello, etcétera. Y lo hacen desde su perspectiva. Y como les mencioné, pues a menudo tiene un componente de observador participante o de participante observador. En el caso del estudio de los bailes funk, es un trabajo principalmente de observador participante. Y entonces, un componente fundamental
de esta técnica es estudiar la realidad social, no es explicarla, es entenderla. Y es entenderla desde el punto de vista de los sujetos que tú estás estudiando, de los informantes y de la vida de lo que tú estás estudiando. Porque a menudo es una realidad social muy distinta a la del investigador. Así que lo importante al trabajar esto es entender las cosas no desde mi perspectiva, sino desde la perspectiva de las personas que yo estoy estudiando. ¿Okay? Aquí esto una gráfica muy interesante que encontré sobre los diferentes componentes del estudio etnográfico, de los 7 componentes principales del estudio etnográfico. Y esta es un flujograma de un proyecto de etnografía. Ambos le provee una cuestión visual de lo que estamos explicando y de cómo implementar este tipo de proyectos. Obviamente pueden, para la anterior o para esta, pueden pausarla para ver cómo va el flujograma, o en la gráfica anterior ver cuáles son las diferentes componentes, que básicamente es lo que hemos dicho, pero solamente un poco más especificado. Vamos a dar un ejemplo. ¿Qué tal si queremos estudiar las caravanas políticas en Puerto Rico? Suponga que quieres estudiar el ambiente y la cultura de las caravanas de Puerto Rico con un estudio de campo desde la perspectiva de la etnografía. ¿Cómo hacemos esto? Pues hacemos esto, primeramente, obviamente se haría durante el ciclo electoral, así que en este año se podría hacer, claro, con el coronavirus está un poquito más difícil, pero asumiendo que después haya caravanas, pues lo podemos estudiar. Y lo importante es que se vaya a menudo a las caravanas, se vayan a todas las caravanas que se puedan. En esas caravanas se empiezan a identificar unas personas que o ayudan a organizarlas o van a las caravanas, y hay gente que, créanme, se dedica a ir a caravanas porque le gusta. Y los identificamos y los entrevistamos y los seguimos. Entonces la idea es hacer múltiples observaciones y entrevistar a estas personas, a estos informantes, en múltiples ocasiones. Para entonces, desde su perspectiva, poder entender cuál es la cultura dentro de esas caravanas. En esta ilustración, en este ejemplo, tenemos el investigador del lado de acá, del lado de acá, y del lado de allá tenemos al investigado del otro lado. Y fíjense que el investigado está hablando de cómo él ve la cuestión de las caravanas, la cuestión de los carros, el fiesteo, el apego a un partido político. En este caso sería de hecho, la fotografía es de una caravana popular en un pueblo de la isla. Y entonces, pues, es ver esa realidad social desde su perspectiva, no desde nuestra perspectiva.